Bienvenidos, queridos hermanos, a este video especial de preguntas y respuestas. Hoy ya terminamos la semana segunda de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por nuestras fiestas patrias. Te pedimos por toda nuestra nación mexicana. Ayúdanos a salir adelante y perdona nuestros pecados. Tú sabes, Señor, todo lo que nuestra nación requiere y en todo lo que confiamos en ti. Ayúdanos a crecer en nuestro espíritu y en la verdad del camino tuyo. Bendice a todo nuestro México lindo y querido y por todos sus problemas. Y perdónanos cuando hemos sido corruptos, hemos sido parte de aquello que no nos gusta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas del espíritu maligno y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la importancia de la mujer siempre en la vida de la Iglesia desde su fundación. Aquí vemos que muchas mujeres seguían al Señor y por supuesto sostenían, tanto con los bienes económicos como con el trabajo, el alimento, la esperanza, a muchos de los que estaban en el camino de la predicación. Dios bendiga siempre a todas esas mujeres que siempre están atentas a las necesidades de la Iglesia, que trabajan desde lo más sencillo, profundo y entregado, hasta lo más comprometido y grande en el camino de la fe y de la evangelización. ¿Qué sería de nosotros sin las mujeres? ¿Qué sería de la Iglesia sin las mujeres? Damos gracias al Señor por ese camino de testimonio muy entregado y de bendición. Y pues sí, estamos siempre a favor de su vida, estamos siempre a favor de su cuidado, de su protección. Que el Señor siempre las cuide y las proteja y nosotros también hagamos lo propio, respetándolas siempre, dándoles su debido lugar de mujer. En gran importancia en el Evangelio de hoy. Y en el tema de hoy pues tenemos nuestro video tercero de preguntas y respuestas. La primera de ellas corresponde a ¿qué es la fe? Bueno, sabemos que la fe es una certeza de vida, no es un creer en algo, es un creer en alguien, ¿verdad? Porque es un encuentro con una persona divina que se llama Dios. Y efectivamente al encuentro con Él, a la escucha de su palabra, pues tenemos esa certeza, esa confianza de que Él nos escucha, de que Él está con nosotros. En verdad nos acompaña y nos invita a arrojarnos en medio de los peligros hacia sus manos. La fe es esa oportunidad que da sangre y crecimiento a la esperanza, y la esperanza a su vez la sangre de la fe. La certeza de vida, la confianza, el creer, el saber que Él está siempre con nosotros. Esa sería la respuesta. Y también decían cómo es, la segunda pregunta sería la gran diferencia entre la fe viva y la fe muerta. Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? Efectivamente se nos dice con toda claridad la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Lo dice la carta de Santiago. Una fe viva tiene obras, o sea, se nota, se respira, se observa en una persona. No es necesario que predique y diga con su boca, tengo fe, sino se le nota en el momento en que resuelve un problema, en el momento en que dialoga con alguien, en que conversa con alguien, resuelve una situación, una persecución, una dificultad. Entonces, la respuesta correcta sería aquí, si queremos una fe viva, tiene que tener como obras de sustento en lo que creemos. En la pregunta, ¿qué es la virtud teologal y cuáles son sus características? Bueno, en la teología católica se llaman virtudes teologales o virtudes teológicas los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios. Tradicionalmente se cuentan 3, la fe, la esperanza y la caridad. En el cristianismo se llaman virtudes teologales este conjunto de valores y actitudes que facultan al ser humano para acercarse a Dios y relacionarse con Él. La observancia de las virtudes teologales anima a practicar las virtudes cardinales, por lo cual se complementan. Esto se fundamenta en la segunda carta del apóstol Pedro. Con ellas, Dios nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas participen de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
Desde el punto de vista de la teología cristiana, las virtudes teologales son inspiradas en el entendimiento del ser humano por el Espíritu Santo, lo que le permite a la persona actuar como hijo de Dios. Las virtudes teologales fueron resumidas por San Pablo en la primera carta a los Corintios. En una palabra ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de todas es la caridad. Primera Corintios 13:13. Estas serían una de las primeras formulaciones teológicas del carácter fundador y animador de las virtudes teologales en experiencia cristiana. La pregunta es: ¿qué nos inspira a hacer uso de las herramientas digitales? Bueno, pues por esta gran necesidad y en diálogo con nuestro obispo en la diócesis, creemos muy conveniente aprovechar estos elementos, estas plataformas para seguir evangelizando en medio de esta pandemia en el mundo. Nos hemos metido a conocer un poquito más todo este mundo maravilloso del Internet, que en verdad también puede ser una herramienta salvadora, muy interesante y muy valiosa. Por otro lado, también está la pregunta acerca de qué me motiva o de dónde saco la inspiración, dicen, para tomar algunos temas. Pues en realidad es el Espíritu Santo el que va soplando, ¿verdad?, las necesidades que el Señor va poniendo en nuestro corazón. A veces son herramientas de tanta teología, de muchos rubros, que son importantes conocer. Elementos que no tenemos el tiempo a veces para conocer en una conferencia o en una hora simple de temas, sino son tantos temas. Miren ustedes, ya llegamos casi a 300 y más videos, y pues ha sido precisamente por la formación espiritual e importante. Entonces nos ponemos en las manos del Espíritu y el Espíritu va soplando qué es lo que se va necesitando, qué es lo que no se ha tocado, qué es lo que concierne a irse profundizando. Me preguntan si se puede tener en la casa de particular un altar con la hostia consagrada. Según el derecho canónico, en la parte de las sanciones, dice que no está permitido absolutamente a nadie tener en una casa la santa forma de la Eucaristía. En una casa no. Para eso tienen las parroquias y las capillas sus sagrarios, donde el Señor debe guardarse y descansar. No está permitido absolutamente a nadie, incluso clérigo, ordenado o laico, a tener al Señor ahí, ¿verdad? Eso es inadecuado, eso es peligroso. Hay que darle su debido respeto a las cosas de Dios y principalmente a Él mismo, a su presencia eucarística. Dejarlo en el sagrario, ahí es donde debe de estar. No tiene por qué quedarse en el altar de una persona, de una casa particular o en un lugar por ahí arrumbado. El lugar de Cristo Jesús es en el Santísimo. A nadie está permitido y tiene una sanción la persona que haga esto por abuso de confianza. Ya sea un ministro, ya sea un clérigo, ya sea un diácono, ya sea un laico, nadie tiene la potestad de llevar al Señor de esta manera. Ante la pregunta, ¿la fe me salvará? Por supuesto que la fe me salvará, porque es mi confianza en el Señor. Si no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Si yo no confío en Él, dudo de Él y entonces me voy apartando. Es una consecuencia lógica que nos conduce a esa salvación. Y lo dice el mismo Pablo: si confiesas con tu boca y crees que en tu corazón, ¿verdad?, entonces te salvas. Aquel que se resiste a creer será condenado, lo dice la palabra. Bueno, y por otro lado también dice que si estoy vacío, me siento vacío, si tengo fe. Bueno, en realidad hay días buenos y hay días malos, todos los tenemos, ¿no? Hay días en que estamos con toda la pila al 100 y hay momentos en que estamos pues un poco tristes o deprimidos por situaciones de la vida misma, acontecimientos, lutos, situaciones que nos duelen en el alma. Por eso es importante mantenernos en la oración para sostenernos con fortaleza ante el embate de la vida misma, que es muy dura y sin Cristo es aplastante. No se trata de que si estás deprimido o si estás triste o si te encuentras vacío quiere decir que no tengas fe. No es cierto. Tener fe en el Señor es algo todavía más alto, más grande, es un don que viene de Él. Sin embargo, es la misma fe la que nos saca de ese atolladero, porque cuando somos conscientes y conectados con su Espíritu, entonces empezamos a ser conscientes de muchas cosas. Y aunque tengamos que remar contra corriente y vencer la tempestad, la tormenta, bueno, pues estamos en ese camino de vencimiento.
No todos los días son buenos, no todos los días son de luz y de felicidad y de color. Hay momentos grises en los cuales tenemos que seguir adelante y con nuestra misma fe vamos cargando la cruz en medio de ese vía crucis. Son momentos de la vida humana. La pregunta es, ¿por qué se pone un pedacito de la hostia en el cáliz cuando se está en la Santa Misa ya sea consagrado? ¿Qué significa? Miren, el simbolismo de este acto recuerda la unidad de la Iglesia y la conexión espiritual entre cada celebración. Durante la misa en el rito romano de la Iglesia Católica es posible que hayas notado que nosotros como sacerdotes rompemos una pequeña parte de la hostia consagrada y la dejamos caer en el cáliz de vino consagrado. Es un ritual silencioso, fácilmente se pasa por alto ya que sucede muy rápido. Si bien es una acción muy breve, el simbolismo que hay detrás de ella es profundo. Esta acción de colocar una pequeña partícula de la hostia en el cáliz tiene raíces antiquísimas de la iglesia primitiva, una costumbre que pretendía significar la unidad con el papa y el obispo local, y también signo de unidad, representa el único sacrificio de Jesús en la cruz y de la unidad de todos nosotros como una iglesia. Representar con toda probabilidad la continua sucesión del sacrificio, así como la unidad de los últimos con esa celebración, la unidad del cuerpo y la sangre de Jesús en la hostia. Es un signo muy valioso, muy interesante, porque tanto la hostia como el vino consagrado contienen toda la presencia de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este signo es de unidad. La pregunta es la diferencia entre fe y creer. Bueno, creer pues es una esperanza. Yo creo que mañana lloverá, yo creo que no va a temblar, yo creo que va a ganar tal equipo. Es una esperanza, ¿verdad? Pero la fe es una certeza. A pesar de que todo parece que se está cayendo, confío y me mantengo, ¿verdad? También la pregunta es acerca de si la fe me salva y si hay una diferencia entre fe y es suficiente la fe en el sentido del creer en Dios. Bueno, volvamos a Santiago. Dice que no es la fe creer en Dios, porque hasta Satanás cree en Dios y no por eso cambia o se convierte o renuncia a su maldad. La verdad aquí, la fe es creerle a Dios, o sea, confiar en Dios y obedecer lo que Él te pide. La señora dirá, pues yo creo en Dios, aunque no vaya a misa los domingos, yo creo en Dios, aunque viva una vida que no tenga que ver, y aquí las obras, hay criminales que creen mucho en Dios, ¿verdad? Creen en la Virgen María y hasta inventan santos que no existen. Tienen una fe grande, pero sus obras no tienen nada que ver con la fe que dicen tener. Entonces, como resultado, tenemos aquí una fe muerta, aunque sea grandota. Si está muerta, ¿para qué la queremos? Entonces, obviamente, ¿verdad? Es una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Podemos creer en Dios solo como pues un dato cultural, histórico, ¿verdad? Pero no como aquel que salva mi vida, cambia mi existencia, transforma mi entorno y me invita a ser una persona distinta, a poder respirar, a vivir de un modo especial, de un modo distinto, a valorar mi vida y a vivir de un modo esencial, una vida plena que ya comienza desde ahora. En el camino de la fe, otra preguntita. La pregunta es, ¿por qué los católicos no creemos en la reencarnación? Bueno, simple y sencillamente porque creemos exactamente lo contrario, en la resurrección de los muertos. La reencarnación es una filosofía que pretende afirmar que tenemos, vamos a decir, una transmigración natural de las almas humanas de un cuerpo a otro. Como que yo puedo volver a esta tierra en una planta o en un animal o en algo diferente a lo que soy ahora, como para pagar lo que hice, como para una tercera, segunda, cuarta oportunidad. Y no. Vamos a partir de la realidad que Dios primero nos hizo únicos e irrepetibles, rompió el molde, ni las huellas digitales se parecen a las de nadie en el mundo, somos completamente distintos. Segundo, así también nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, no creo en un Dios que nos juegue la broma de volver a este mundo otra vez primero, ¿verdad? Este mundo de dolor y sufrimiento y luego convertido en vaca o convertido en planta o en insecto. ¿Qué clase de Dios nos haría esta broma, ¿no? De no poderte comer unos tacos porque vas a pensar que te estás comiendo a alguien, ¿no? De tu familia o algún amigo o algún vecino. No puedes ir a los toros o a ver la fiesta taurina porque empiezas a descubrir en el animal, en el toro, a alguien que conoces. No. Miren, Dios rompe el molde, nos hace únicos y irrepetibles y nosotros mismos
¿verdad? Creemos en la resurrección, o sea, con mi mismo cuerpo, este cuerpecito que Dios me dio, pero ahora de manera gloriosa, será resucitado, ¿verdad? En un cuerpo que se levantará de la tumba, se levantará de las cenizas, se levantará con una forma gloriosa, es decir, sin dolor, sin padecimiento, ¿verdad? Para el final de los tiempos, para el juicio final. Eso lo decimos en el credo, en la profesión de la fe, pero no aceptamos, no creemos en la reencarnación por tales motivos que creemos en la resurrección de los muertos y la trascendencia de nuestro espíritu. Nuestro espíritu no va a estar habitando de cuerpo en cuerpo, en cuerpo, en cuerpo, porque la vida es una, la oportunidad es una en esta tierra, y bueno, pues hay que aprovecharla. La pregunta es, ¿qué ha sido lo más complicado en esta pandemia como sacerdotes? En verdad, la gran dificultad ha sido precisamente la evangelización, porque al cerrar la parroquia, no solamente es el no poder celebrar la Santa Misa, que de suyo es nuestra vida, sino el no poder compartir su palabra, el no poder seguir formando, el no poder tener contacto con los hermanos. Y eso en verdad es muy frustrante, muy duro, muy difícil. Ahí hay que redoblar la cuestión espiritual, eso fue lo más duro, ¿verdad? Y precisamente esta herramienta nació con esa intención de seguir evangelizando, a pesar de que no tengamos contacto físico, poder tener este espacio día con día de formación. Yo creo que fue los momentos más duros y más difíciles de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evangelizar cuando no sabíamos ni cómo se contagiaba la pandemia? Y bueno, a razón de este llamado durante estos años, pues nos mantenemos fieles y seguimos evangelizando, como venimos diciendo en los anteriores videos. La siguiente pregunta es con respecto al Padre Nuestro. ¿Por qué no se dice amén al final? Aquí tenemos que diferenciar entre el rezo del Padre Nuestro dentro de la Santa Misa y cuando lo hacemos fuera. Cuando lo hacemos fuera de la misa, en una oración personal, en una devoción del rosario, sí se puede decir amén, porque efectivamente ahí es donde concluye nuestra oración. Sin embargo, cuando nos encontramos en la liturgia de la Santa Misa, se prolonga ese Padre Nuestro, con otras palabras que la misma Iglesia ha añadido en profundidad al Padre Nuestro. Ahí es, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, eso no lo decimos, eso solo lo dice el sacerdote, no lo decimos en una devoción en casa o en el rosario o en alguna devoción. Cuando lo hacemos fuera de la misa, sí se dice amén. En la parroquia, dentro de la misa, por favor, no digan amén. Dentro de los videos son cosas que no debemos hacer en misa, ¿verdad? Ahí está, ya no decir amén al final del Padre Nuestro si nos encontramos dentro de la celebración eucarística. La pregunta es, si tengo pecado venial, ¿es exigencia que yo me confiese? No, no es una exigencia que te confieses, porque ciertamente todos somos pecadores y pecamos hasta 7 veces al día, hasta sin darnos cuenta. Si eso fuera así, pues tendríamos que vivir en el confesionario ciertamente, como la Chabelita, ¿verdad? Pero no, aquí no es así. Los pecados veniales pueden ser perdonados con algunos actos de piedad, escuchar una misa completa, rezar un santo rosario completo muy bien hecho, dar un apoyo económico a la comunidad parroquial o a algún enfermo visitar o a alguien que necesita precisamente alimento o apoyo también. Son muchas maneras en las cuales podemos limpiar esos pecados. De hecho, en la Santa Misa, en el acto penitencial, tenemos esa absolución de los pecados veniales, ¿verdad? Por eso es importante llegar temprano a misa y estar con el corazón dispuesto a ese perdón. La siguiente pregunta, me preguntan que si me gustaría ser obispo. Bueno, con toda sinceridad, el ser obispo o aspirar a ello no es una vanidad o una soberbia de suyo, ¿verdad? Pablo nos dice que sí se puede aspirar legítimamente a servir en esta altura. Y en lo personal, bueno, yo no creo sentirme idóneo, ¿verdad?, para esta tarea que es en verdad muy encomiable. Si en algún camino, en algún momento de mi vida me lo ofrecerían, yo lo aceptaría con mucho gusto, escuchando a través de ese llamado la voz de Dios que me pide ese servicio. Si el Señor me lo pide, ahí estaré con muchísimo gusto siendo obispo. Si el Señor quiere consagrarme de esa manera, sería una gran felicidad poder ser ese príncipe de la Iglesia que puede ayudar de una manera diferente a la grey del Señor en la vida sacerdotal diocesana.
Y por otro lado, ¿verdad? Pues si no se presenta esa oportunidad, tampoco me frustro, ni me siento triste porque no se dé, ¿verdad? No es algo que se esté buscando, aunque es legítimamente pedirlo, ¿verdad? Yo más bien en mi camino personal, en mi ministerio yo le pido al Señor que se haga su voluntad en mí y estoy, ¿verdad?, dispuesto y obediente a lo que el Señor me vaya pidiendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Bueno, es una pregunta difícil, ya que a veces se duda de que la fe pueda aumentarse o disminuirse. La fe, si se tiene, no se pierde, la fe se tiene. Aquí la cuestión es irla madurando, vamos a tomar más bien ese término. Existe la fe niña, ¿verdad?, que comienza con una religiosidad popular muy valiosa, muy importante para todos, así comenzamos todos. Y conforme vamos conociendo, vamos creciendo en nuestra fe, entonces vamos adentrándonos en un camino más fuerte en la vida espiritual y entonces nuestra confianza en Dios es más sólida. Ya no dependemos tanto de cosas externas, sino empezamos a tener una relación más directa, más fuerte con el Señor. Una relación que nos hace encontrarnos con Él en todo y en cada momento. No solamente en el momento espiritual, sino en cada momento, en cada segundo. Entonces la fe debe irse madurando conforme a la formación y por supuesto en la conexión de nuestro espíritu con el de Dios, en la oración. Si no faltan estos elementos, entonces vamos creciendo. Y por supuesto las obras que dan una fe viva. Por lo tanto, entonces es la oración, es el estudio de Dios, la formación, la preparación de conocerlo más para poderlo amar más, y la vida, la acción, ¿verdad?, de hechos ciertos y verdaderos que nos van enfrentando a la práctica de la teoría que vamos aprendiendo y vamos en diálogo con Dios. Aquí ponemos unos tips extras para hacer crecer nuestra fe niña en fe adulta. Primero, orar constantemente y pedir la fe al Espíritu Santo. Sabemos que la fe es un don de Dios. Dedicarle tiempo a la meditación. Recordemos que Dios nos habla en el silencio, tenemos que invertirle tiempo. Hay que estudiar la palabra de Dios. El encuentro con la palabra es el alimento porque ahí está la voz de Dios para mí. Tener presente que la fe entra por el oído, por lo tanto hay que ir a misa, hay que escuchar la homilía, la reflexión, la conferencia, el retiro. Hay que parar oreja porque Dios nos habla a través de su palabra, de las cosas que nos pasan y de los hermanos. Participa de la Eucaristía semanal, pues es un alimento esencial para el espíritu. Sin pretexto, cada domingo a la Santa Misa. Lee libros católicos, en especial los que hablan de la vida de los santos, por supuesto para que te inspiren, ¿verdad? Lecturas que te hacen bien, lecturas que te alimentan. Hay muchísima bibliografía católica. Haz sacrificios moviéndote de tu zona de confort. Por eso es importante realizar el ayuno, por eso es importante hacer el sacrificio o la mortificación, que me desapegue de las cosas del mundo cuando estoy bien atorado en ellas para poder tener una mejor respuesta en mi camino espiritual. Integrarnos a algún grupo de la iglesia, ayudar, acercarnos a personas que compartan la misma fe, dejar que Dios conduzca nuestros pasos y tratemos de vivir de acuerdo a su voluntad, asistir al retiro, hacer experiencias de bienes que son una forma de honrar a Dios, ayudar a los más necesitados. Mantente informado sobre la doctrina de la iglesia y celebra el aniversario de los sacramentos. Es importante que te mantengas en gracia y busques siempre el motivo para alabarlo. De ahí que te confieses, de ahí que comulgues, que vivas una vida en el Señor. Y por supuesto siempre con Cristo en el corazón y en la boca. Hacer oración a tiempo y a destiempo, en todo momento. Nuestras actividades, nuestras obras se tienen que convertir todas en una oración. Realizar cualquier cosa, trabajo, actividad, descanso, todo en honor y gloria a nuestro Dios, para que nuestra fe crezca. Otra de las preguntas es: ¿por qué es tan difícil perdonar aun cuando tenemos a Dios en el corazón? Bueno, una de las frases hermosas que hemos trabajado mucho aquí en este canal ha sido: perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y efectivamente nuestro corazón debe estar limpio. Dios quiere que esté desocupado para que Él pueda entrar y pueda habitar. Obviamente, al ser seres humanos y al tener pues esos apegos y esas ganas de revancha, nos cuesta mucho trabajo perdonar a quien nos ha ofendido, quien se ha metido en contra de nosotros o se ha metido con nuestras cosas o nuestra familia. Pero sin embargo, es posible perdonar. Podemos llegar a esa bendición, esa corona, incluso aunque la afrenta haya sido grave. El Señor nos ayude espiritualmente a sanar esas heridas y a poder perdonar para limpiar nuestro corazón y arrancar de él
todo aquel resentimiento que nos puede llevar a un alejamiento de su persona. Recordemos que un corazón ocupado pues no tiene espacio para Cristo. La pregunta es sobre elevar las manos en el Padre Nuestro. ¿Es correcto que los laicos levanten las manos? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, les voy a dar la explicación que en algún otro video les he dado acerca de esto, de parte del Padre Ricardo Valenzuela, el único doctor en liturgia en México. Tomo con toda la confianza los comentarios que me hizo en su momento sobre este punto, porque parece que no nos ponemos de acuerdo. Sabemos entonces que hay una reforma litúrgica, ¿verdad?, antes del Concilio Vaticano II, y bueno, hay quien se ha querido quedar todavía con pensamientos antes del concilio, otros después del concilio. ¿Faltaremos al respeto si levantamos las manos? Bueno, primero, esta posición es la posición del orante. Este dibujo se encontró en las catacumbas, que significa soy tuyo, Señor, elevo mis manos a tu presencia. Eso quiere decir, mexicanamente también tiene que contar mucho nuestra liturgia mexicana, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Nos han enseñado al Padre Nuestro así, pidiendo a Dios el pan, ¿verdad? Y no está equivocado. Es una manera, es un signo ciertamente de esa común unión con el Señor. ¿Debo de permanecer con las manos así o las debo de bajar? Las dos respuestas son correctas, ambas. Está bien hacer las dos cosas. Pero lo dice con claridad en el misal romano, ¿verdad? Con rúbricas en rojo. Se levantan las manos, ¿verdad? Todo el pueblo debe hacerlo. No estás faltando absolutamente a nada. Es todos en conexión, porque no celebra el sacerdote solo, ¿o sí? Celebramos todos juntos, ¿verdad? Entonces todos levantamos las manos en ese momento importante. Y solo en la segunda parte, todos los demás guardan las manos y solo el sacerdote se queda con las manos extendidas. Lo dice en la rúbrica en rojo, ¿eh? Dice, y solo el sacerdote se queda con las manos extendidas. Entonces a eso se refiere. Todos podemos subirlas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Verdad? Líbranos, Señor. Ahí sí ya bajamos. Y el sacerdote se queda, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. No pasa absolutamente nada. La otra pregunta es si hay sacerdotes exorcistas. Bueno, antes de 1967 existía el exorcistado como un ministerio laical hacia la ordenación sacerdotal. Hoy en día, por excelencia, el señor obispo es el exorcista y delega a un sacerdote que se prepare en este rubro para poder realizar exorcismos y, por supuesto, dirigirlos. En la Rola del Alma vamos a la derecha. Coreografía, canto, animación católica de parte de Animación CJ. SJ. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy a la izquierda, voy a la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para adelante, me voy para adelante. En Santos y Conversos, hoy celebramos a Santa Adriana de Frisia o Santa Ariadna de Frigia. La realidad de la Iglesia Católica es que existen santos que han pasado muchas torturas. Es el caso de Santa Adriana, al menos es lo que cuenta en su historia. Santa Adriana de Frisia, aunque no tenemos una claridad en su fecha de nacimiento, sabemos por el santoral la historia efectivamente de su crecimiento y de su vida de fe. Ella murió por su fe en la persecución y es una de esas pocas santas que era esclava, es decir, vivía en carne propia todo lo que los otros santos trataban de eliminar. Es una santa, desde que fue declarada como tal, ha ayudado en su intercesión a muchas personas con milagros cuando son perseguidos para ser secuestrados. De hecho, la historia afirma que mientras ella era perseguida, se abrió una grieta en la montaña que permitió que ella entrara y luego se cerró. La mujer desapareció y más nunca se volvió a saber. Sobre la hipótesis de la muerte, también de haber sido maltratada, la metieron en una especie de celda y de repente cayó al vacío. Todo por el simple hecho de que no quería participar en ritos paganos. Santa Adriana de Frisia murió en el año 130 después de Cristo en Frigia. En Santos y Conversos, Santa Adriana o Ariadna de Frisia, de Frigia. Chiste, chiste, chiste. Llega una familia al cine y piden
pues sus boletos. Por favor, deme 3 boletos para la mejor película o la que esté más taquillera en este momento. ¿Cómo no?, contesta el muchacho y les entrega. Aquí están 3 boletos para Los Miserables. A lo que el señor se molesta y dice: oiga, somos pobres, pero no nos maltraten ni nos discriminen, no nos llamen así. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la conciencia moral. Todo hombre oye la voz de su propio corazón, voz que denominamos conciencia. Esta voz le permite juzgar el valor que lo hace y de las cosas que hace. La conciencia es el centro más íntimo y secreto del hombre, el santuario donde está solo con Dios y en el que su voz resuena. La conciencia recta, bien formada, hace al hombre adulto o niño, capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Por eso podemos decir: tengo buena conciencia, he actuado bien. O bien, tengo mala conciencia, mi conciencia me remuerde, he actuado mal. En el fondo de su conciencia, el hombre descubre una ley que no se dio a sí mismo, pero a la que debe obedecer. Esta voz que no cesa de instarle a amar y hacer el bien y evitar el mal, en el momento oportuno resuena en la intimidad de su corazón. Es una ley inscrita por Dios en el corazón del hombre. Podemos checar el Catecismo de la Iglesia Católica 1776. Así pues, gracias a su conciencia, el hombre reconoce lo que Dios espera de él. Por eso es preciso que cada uno escuche la voz de su conciencia y haga lo que le indica. Quien ahoga la voz de su conciencia o la desoye, la cauteriza, la va haciendo banal, va contra su propia felicidad. Debemos formar la conciencia, es decir, acostumbrarnos a descubrir la ley que late en lo más profundo de ella. La educación de la conciencia es tarea de toda la vida, desde la primera infancia, lo cual subraya la importancia capital de la educación que dan los padres y demás educadores. Para los cristianos, la palabra de Dios es la luz en nuestro camino y debemos asumirla en la fe y en la oración y ponerla en práctica para descubrir esta ley de la conciencia. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio, los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Checar Catecismo de la Iglesia Católica 1785. Disponemos de 2 medios magníficos: el examen de conciencia y la frecuencia del sacramento de la reconciliación o confesión. En Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy, pues queremos felicitar a todas las parroquias que están trabajando virtualmente de una o de otra manera haciendo su encuentro mexicano. El 7º decanato nos invita a participar con el disfraz mexicano para nuestra mascota. Si tienes perrito, gatito o alguna otra mascota, puedes disfrazarla mexicanamente y habrá un concurso con premios. Aquí en la descripción vamos a dejar la liguita donde tú te puedes inscribir, donde puedes participar o tener un poquito más de informes. Para mañana sábado será este certamen para que lo tengan ustedes en cuenta. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Que el Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, orgullosamente mexicano y aspirando a la patria celestial. Gracias por este tercer video de preguntas y respuestas a todos los que nos hicieron favor de hacérnoslas llegar. Si alguien por ahí, ¿verdad?, se quedó rezagado en sus preguntas, con mucho gusto las contestaremos alrededor de los demás videos. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco estar atentos y activos en este Espíritu Canal, tu canal. Gracias a todos los hermanos que están pendientes, que se suscriben, le dan like al video y también le dan clic a la campanita. ¡Viva México, católicos! Dios bendiga a nuestra nación mexicana, nuestro México lindo y querido, esta nación hermosa que el Señor nos otorgó. Felicidades a todos.